Ahora en el programa vamos a hablar de historia y cada vez que lo hacemos está con nosotros el señor Sergio Vishnievsky. ¿Qué quiere decir tu apellido? ¿De qué origen es? Es ruso, quiere decir licor de cereza. ¿Licor de cereza? Sí. ¿Cuándo lo aprendiste eso? ¿Desde siempre? No, cuando trabajé en el Ministerio de Educación, un ruso me lo dijo lo que significa. ¿Te contestó? ¿Te contó eso? Me contó eso. Vishnievsky. Vishnievsky. Es difícil. En general, cuando te ve la gente que te dice, ¿cómo te va Sergio Vishnievsky? No te dice así. En Rusia es común. No, bueno, sí. Bueno, pero es curioso, estamos acá. Sí, es complicado. Me dicen Sergio. Te dicen Sergio directamente. Bueno, hay un organismo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, y yo no tengo claro si es un sello, si realmente es significativo, es importante. ¿Cuál es la historia de la OEA y qué es lo que pasa en la OEA? ¿Qué es lo que podrías decir vos? Bueno, es una organización que en realidad tiene varias partes en su creación. La primera fue en 1890, una especie de intención panamericana de unificarse frente a Europa, que Estados Unidos, como tenía una ideología que se llamaba Destino Manifiesto, en Estados Unidos hay una idea muy fuerte de que América es de los americanos, pero son ellos, ¿no? Los norteamericanos. Y sin embargo, nunca terminó de funcionar del todo, se organizaba como un cúmulo de buenas intenciones. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la ONU, etc., hay como una especificidad americana que se fogonea también desde Estados Unidos, y ahí se crea la OEA. Al principio fue funcionando en distintas sedes. Su creación en Colombia fue, por ejemplo, en el mismo momento que estaba habiendo una revuelta. En Colombia todos los delegados tuvieron que asilarse en un hotel, pero era un poco anodino el funcionamiento, no había grandes decisiones, sí se trató de hacer un banco americano, un ministerio de educación americano, todas intenciones que no se concretaron. El tema bravo vino cuando Cuba, en 1959, hizo su revolución y Estados Unidos quiso cerrar filas contra Cuba. Está la famosa cumbre de la OEA en Punta del Este, a donde acudió el Che Guevara en persona. Y ahí es donde expulsaron a Cuba, en realidad, de la OEA, y hubo una especie de complicidad general, más allá de que popularmente la Revolución Cubana pegó fuerte, a nivel gobiernos hubo una postura muy contraria. De hecho, a Arturo Frondizi, que cuando el Che Guevara vino a Punta del Este, se entrevistó con él. Fue una entrevista en secreto que cuando fue pública le costó muy caro con Frondizi. A Frondizi le costó caro haberse reunido con el Che Guevara porque los militares lo condenaron fuertemente. Pero desde ese momento Cuba quedó aislada. Y hubo un montón de votaciones desde ese lugar para que haya lo que se llamaba democracia en Cuba. Lo que está pasando ahora es realmente interesante porque el régimen cubano, en lo que tiene que ver con lo que se le criticaba como democrático, no ha cambiado mucho. Sin embargo, el acercamiento de Estados Unidos a Cuba y lo que ha sido una política de apertura más bien simbólica, hizo que Estados Unidos vio que estaba haciendo haberle cerrado el paso. A Cuba le estaba haciendo perder todos los negocios. O sea, Estados Unidos está a un pasito de Cuba y todos los negocios de hotelería, de transporte, de grandes inversiones, lo estaba haciendo Europa. Y entonces esa pelea interna que tiene Estados Unidos entre el sector que dice abrámonos a Cuba y los sectores más recalcitrantemente conservadores, anticastristas, que decían mantengamos no me sale la palabra, el bloqueo, mantengamos el bloqueo, empezó a perder un poco de peso lo del bloqueo, un poco porque cambió generacionalmente. La comunidad cubana de Estados Unidos ya no es la misma. Ahora, el sometimiento de Estados Unidos es notable porque el hecho de que se haya mantenido durante, no sé, 50 años, ¿desde qué año? 59. Sí. O sea, más de 50 años, casi 60 años. Un bloqueo a un país, además, es una cosa vergonzosa. O sea, por eso yo te decía que la OEA, yo siempre, a lo mejor equivocadamente, siempre lo percibo como una institución que me parece un sello. Porque no me parece que sea, digamos, relevante en términos de poder hacer, porque no tiene fuerza. Porque si no, la OEA son todos los países, salvo Estados Unidos. Canadá forma parte, naturalmente. Sí, y Canadá debe estar a favor de Estados Unidos. En todas las votaciones. No he decidido tirarme todo. Bueno, pero quiero decir, en todo está a favor de Estados Unidos. En todas las votaciones, pero de hecho lo que terminó pasando ante esa hegemonía tan brutal de Estados Unidos es que los países americanos empezaron a formar otras organizaciones, ¿no? El Mercosur, la UNASUR, en la cual ahí sí tenía vida. Claro. Pero el que estaba excluido de eso
Fue Estados Unidos. El mismo Obama en un momento percibió, seguir con esta política hacia Cuba nos está aislando. Claro. Es como que en un punto cambió la relación de fuerzas y entonces ahora el intento de revivir la OEA tiene que ver con, bueno, si esto fue el motivo que nos alejó, volvamos a unirlos y empecemos a generar algo que nos acerque hacia América Latina. Él es Sergio Wisniewski, habla de historia aquí en Científicos Industria Argentina. Gracias, Sergio, y seguimos nosotros con el programa.